noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas en Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, allí invitamos a todas aquellas personas que nos pueden dar un panorama de las cosas que suceden en el país y en el mundo. Y en este caso particular, en el día de hoy, vamos a tener la satisfacción de tenerlo a Gustavo Martínez Pandiani. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Hola Carlos, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente. Gustavo Martínez Pandiani es un hombre de la diplomacia, que conocemos hace mucho tiempo, pero que cada día que pasa lo vemos haciendo más cosas de gran importancia para nuestro país y que nos hace sentir muy bien. Subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe. Pero además de eso lo veo con el presidente de la República y con el canciller de la República en una cantidad de reuniones vinculadas con los organismos internacionales, ¿no? Así que bueno, contanos un poco, Gustavo, ¿cómo ves vos hoy el panorama de la Argentina en sus distintas relaciones, particularmente en el caso de América Latina y el Caribe, pero también con respecto a los organismos internacionales a quien vos participás acompañando, vuelvo a insistir, al presidente y al canciller de la República? Mirá, Tatito, me llama la atención muchas veces escuchar en algunos medios de comunicación que la Argentina está padeciendo un aislamiento internacional, como que la Argentina está aislada del mundo. Y la verdad que parece medio difícil de justificar esos dichos, porque pensá que el presidente estuvo hace muy poco en el Salón Oval, en una reunión personal con el presidente Biden, ha sido presidente de la CELAC el año pasado, participó de la reunión del G7 como invitado especial, la reunión del G20 como invitado especial. La Argentina está presente en todos los foros, Naciones Unidas, la OEA, en los organismos en Ginebra. Tenemos realmente una actividad bastante importante en el ámbito internacional. Por eso solo se lo puedo adjudicar a la típica chicana preelectoral, digamos, decir que la Argentina no participa del concierto de las naciones o que sufre de aislamiento. Después tenemos dificultades, como tienen hoy casi todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, ¿no? Hace unos días leía que tenían miedo de que Estados Unidos entre en default, como que no pueda levantar alguna de las obligaciones que tiene. Esto es un fenómeno mundial. Lo que le pasa a la Argentina con sus cuentas públicas, con su inflación, no es un caso aislado. Hay una lamentable tendencia que es producto de muchos factores, también seguramente algunos errores propios, pero también son factores externos que uno no controla. Y ahí podemos combinar la pandemia, la guerra, la sequía, que vos conocés muy bien ese fenómeno, ha traído muchas dificultades a la hora de recaudar las divisas que la Argentina necesita para equilibrar su balance. Pero quiero enfatizar esta idea de que la Argentina es un jugador pleno dentro de sus capacidades como país intermedio. No somos una superpotencia, tampoco somos un país insignificante, somos un país de tamaño medio que tenemos una fuerte influencia en América Latina y el Caribe. Estamos trabajando muy bien con el nuevo gobierno de Brasil, estamos con un proyecto fuerte que va a tener novedades hacia fin de mes, que es volver a darle fuerza a América del Sur como espacio geográfico y político con una identidad propia, la experiencia pasada de la UNASUR, pero adaptada a los tiempos que corren, que son distintos, a desafíos distintos, hay respuestas distintas también que dar. Hemos tenido nada menos que la presidencia de una agrupación de 33 países, que es la CELAC, como un gran éxito. Restablecimos el diálogo con Europa. Hacía 5 años que no se hacía la cumbre CELAC-Unión Europea, y la presidencia de Alberto y el canciller Cafiero lograron nada menos que recuperar ese diálogo birregional. Ahora, el 17 de julio, tenemos la segunda etapa de ese diálogo en en Bruselas, donde todos los países de América Latina y el Caribe, más todos los países de Europa, 60 países, nos vamos a poner a discutir, a seguir discutiendo sobre los temas que nos importan a ambas regiones. Es decir, estamos no solo no aislados del mundo, sino que estamos muy conectados con el mundo. Gustavo, vos hablabas del UNASUR, ¿no? Y yo recuerdo de una persona que también vos lo honrás con su amistad, que es Eduardo Duhalde, la tarea que realizó vinculado con este tema del UNASUR, vinculado con todo lo que fue la conformación de la figura más amplia de la que puede significar el Mercosur. Luego, lamentablemente, esto cayó, ¿no? No se continuó, sobre todo por las cosas que pasaron en Brasil, el tema Bolsonaro que no lo quería. Bueno,
y vos tocaste UNASUR. ¿Vos crees que UNASUR se reflota? Yo creo que sí, pero con cambios, con adaptaciones, como todo en la vida, ¿no? El pasado nos debe ayudar a aprender para el futuro, pero no hay que imitarlo de manera literal, hay que copiar lo bueno y corregir lo malo. Y UNASUR tuvo una gran virtud, porque acordate que UNASUR nace luego de la experiencia que vos mencionás de Eduardo Duhalde, que fue la Confederación Sudamericana de Naciones, como una necesidad, surge como una respuesta a la necesidad básicamente de dos cosas, UNASUR. Una fue la cuestión de coordinación política y la otra fue infraestructura. Esos fueron los dos grandes temas que hicieron que UNASUR surgiera en el tapete de la región. La necesidad de coordinar infraestructura, energía, cosas que hoy son evidentemente necesarias porque con el tema del litio, el tema de las energías no contaminantes, tenemos que trabajar mucho más cerca de nuestros vecinos que antes. Por lo tanto, me parece que existen esas mismas necesidades, que fue una buena experiencia, pero que hay que corregir lo que creo que se hizo mal. Francamente, creo que fue quizás el punto más débil de la UNASUR y que fue en algún momento intentar unificar ideológicamente a la región, como que todo el mundo debía pensar lo mismo. Me parece que eso le jugó muy alto el costo, porque quedó demostrado que lo meritorio cuando vos te relacionás con otros países no es que todos piensen lo mismo, sino que cada uno en su propio pensamiento, con su propia mirada, pueda convivir con sus países vecinos. Los vecinos. países tienen situaciones muy cambiantes, ¿no? Lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo ahora en Chile, ¿no? Son cosas que hay que, digamos, respetarlas, porque los países cambian. Las identidades nacionales son datos muy importantes porque si vos las forzás, viene un cambio de época y te tira abajo lo que construiste, que fue lo que pasó con UNASUR, cuando giró un poco más hacia la derecha América Latina y el Caribe, con algunos gobiernos, incluidos en la Argentina, pero también Bolsonaro, en Colombia. UNASUR no pudo resistir esos embates. ¿Por qué? Porque había quedado demasiado corrida ideológicamente hacia un lugar. Yo creo que lo que tenemos que aprender es que UNASUR debe ser una estructura permanente de las naciones, independientemente de quién gobierne, porque los problemas son comunes. No te preguntan cuál es tu ideología los problemas de hoy. Los problemas del hambre, los problemas de la debilidad de la democracia, los problemas de los recursos naturales. Eso no te preguntan qué pensás, qué ideología tenés. Por lo tanto, a problemas que no admiten diferencias ideológicas, tenemos que ponerle por delante soluciones que no importan desde qué ideología lo estás pensando, sino al contrario, en beneficio de la población, tenés que dejar de lado algunas ideas, si vos querés, un poco más dogmáticas, y trabajar en los casos concretos, cuestiones específicas. Un gasoducto no es ni de izquierda ni de derecha, es un gasoducto. Y es un factor central para que lleve energía de un país a otro. Nos conectamos con Chile, ahora nos vamos a conectar con Brasil. Ese gasoducto no puede depender de quién está en el gobierno de un país. Tenemos que tener la capacidad de una vez por todas en América Latina y el Caribe de trabajar sin ideologizar las relaciones entre los países. Gustavo, vamos a hacer nuestro primer corte y continuamos. Adelante, señor director. Gustavo, tocamos hace un rato el tema UNASUR. Lo tocaste incidentalmente al tema CELAC por el protagonismo que tuvo el presidente Fernández, pero es bueno señalar qué es CELAC, porque mucha gente que nos está escuchando, mirando, no sabe bien. ¿Y cuál ha sido, digamos, los protagonismos, no los protagonismos, sino las tareas que realizó el CELAC en este periodo de la presidencia de Fernández? Mira, la CELAC es el único espacio de América Latina y el Caribe en el que están todos los países que integran la geografía, desde México hacia abajo, cruzando desde Chile en diagonal hacia el Caribe anglófono. Los 33 países que integran la geografía, todos, grandes, chicos, medianos, forman parte de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es el único organismo que tiene a todos, porque siempre falta alguien, ¿no? En la OEA no está Cuba, en la Alianza del Pacífico no están los del Atlántico, en el Atlántico no están los del Pacífico, en Centroamérica falta Sudamérica, en la UNASUR falta Centroamérica. Bueno, un pequeño corte. Lamento no estar juntos porque yo voy a tomar un cafecito y vos no, así que lo lamento. Si no te hubiera convidado. Adelante, continúa. Puede tener un buen sponsor, ya me imagino. Pero bueno, te decía que el único lugar donde vos tenés la capacidad de sentar a los 33 países sin distinciones ideológicas, sin distinciones de tamaño, sin distinciones de peso específico de población, es la CELAC.
Y ese foro nosotros lo protegimos mucho con la antes de salir a hablar con el resto del mundo, antes de hablar con Europa, antes de hablar con Estados Unidos, antes de hablar con China. Entonces, una CELAC fuerte te permite a vos llevar mayor peso específico. Estamos hablando de 600.000 millones de habitantes. Entonces, estamos hablando de una parte sustantiva del mundo, 600 millones de habitantes. Entonces, no estamos hablando de una pequeña asociación de países, estamos hablando de países que tienen energía, petróleo, minerales, recursos naturales de todo tipo, poblaciones bien preparadas, una identidad cultural común, una lengua común. Imagínate que eso, cuando vos te sentás en Bruselas junto a Europa, cuando te sentás en China con el gobierno chino, te da un peso específico en la negociación que es trascendental. Por eso era tan difícil llevar adelante una CELAC sin que participe Brasil. Lula vino a corregir esa irregularidad, esa anormalidad, que era una CELAC sin Brasil. Ahora tenemos ese aporte especial que le da Brasil, que es un aporte sustantivo, y vamos a seguir trabajando con la CELAC, vamos a seguir trabajando con la UNASUR en el ámbito sudamericano, y vamos a seguir trabajando con el Mercosur. Si me permitís, te digo muy rápidamente cuál es nuestra estrategia. El primer círculo concéntrico es el Mercosur. Ahí están nuestros hermanos, los vecinos, los que estamos con la medianera. Luego, un segundo círculo concéntrico está la UNASUR, el barrio ampliado, la cuadra. Ahí están desde los del norte de Sudamérica hasta nosotros abajo con Argentina y Chile, todos ellos. Y el tercer círculo concéntrico es la CELAC. Somos nosotros en Sudamérica, más todo Centroamérica, más México, más el Caribe. Es decir, no se contradicen, no hay una contradicción. Al contrario, esa superposición de círculos es concéntrica. Vamos todos con el mismo objetivo. La prioridad es el Mercosur, luego la UNASUR y en tercer lugar es la CELAC. Esa es básicamente la política exterior latinoamericana de este gobierno. Realmente impacta, yo recién estoy anotando, digo, Mercosur, UNASUR, CELAC, impacta, ¿no? Porque esta comunidad de naciones, que vos bien decías, 600 millones de habitantes, y la importancia que tiene en sus realidades productivas y en sus realidades sociales, es tan significativo que el peso puede ser desequilibrante en el sentido de favorecernos en la relación con otros sectores, como el Asia-Pacífico, por ejemplo, que tienen, digamos, un poderío también poblacional muy grande y productivo gigantesco, que necesitamos, realmente lo necesitamos. Fíjate además, Carlos, que este conjunto de 33 países tienen Atlántico, Pacífico, tienen el canal de Panamá, tienen el canal del Beagle, tienen los recursos del litio, tienen los recursos de los minerales raros, tienen los recursos del petróleo. En el norte de América del Sur, en Guyana, se ha descubierto un yacimiento impresionante. En el sur, en Vaca Muerta, el gas. Tenemos el agua potable. Es decir, hay tantos recursos naturales y humanos. El agua potable. Qué recurso fantástico hacia el mundo del futuro, ¿no? Que hay varios que ya lo están señalando con muchísima fuerza, ¿no? Y la Argentina, en ese aspecto, muy bien. Esta noche estoy viajando justamente esta noche, te decía, a Centroamérica. Voy a estar en Guatemala, que es uno de los países que son más ricos en reservas de agua dulce, que nadie lo sabe, ¿no? Ellos tienen un país muy volcánico y también un país lleno de agua potable, que es un recurso estratégico, sin lugar a dudas, de cara al presente, no de cara al futuro. Entonces, estamos permanentemente trabajando con la Asociación de Estados del Caribe, con la CARICOM, con todos los, digamos, hermanos de la región. Nosotros nos sentimos cerca de verdad. A veces me resulta un poco chocante escuchar algunas fuerzas políticas que hablan de América Latina como con desprecio, con subestimación, por los problemas sociales que tiene la región, que también tenemos nosotros. Creo que ahí hay un error muy grave de concepción de nuestra propia identidad, ¿no? Como si quisiéramos pertenecer a donde no pertenecemos y quisiéramos no pertenecer a donde pertenecemos. Ojalá que se entienda que lo nuestro no es solamente una cuestión de intereses, también es una cuestión de valores. Compartimos con otros países los mismos valores. Queremos ser países democráticos, queremos ser países donde haya justicia social, queremos ser países que se pueda crecer, donde haya un sector privado que puede crecer, pero también un Estado que regule ese crecimiento, porque si no el crecimiento sigue siendo injusto. Es decir, tenemos muchas cosas en común. También tenemos problemas en común. Las mismas crisis que tienen en Centroamérica las tenemos nosotros aquí. Pero eso no nos aleja de ellos, al contrario, nos acerca, porque los desafíos que tenemos
son muy parecidos. Otra vez que históricamente nosotros hemos tenido una vinculación muy fuerte hacia Europa, inclusive por nuestras raíces migratorias, ¿no? Y Europa nos ha contestado relativamente bien en algunos sentidos, no tan bien en otros. Pero lo cierto es que hoy, productivamente y económicamente, nosotros tenemos que fortalecer nuestra relación con los países del Asia-Pacífico y tenemos que fortalecer nuestra relación con nuestros países hermanos Latinoamérica. Claro. Allí hay un secreto de posibilidad de hacer cosas juntas interesantísimo, que ya Europa no lo ofrece tanto y Estados Unidos me parece que tampoco. Hay una nueva realidad por ahí que nos está esperando. Nuestros productos son muy compatibles con esos mercados, vos lo sabés muy bien, pero también tenemos que tener una actitud de apertura hacia ese mundo. Yo siempre digo que la mejor fórmula es para América Latina, ¿no? Muy unidos hacia adentro, muy abiertos hacia afuera. Unidos nos va a permitir cuidar el abiertos hacia afuera y poner esa apertura también al servicio de los intereses nacionales y de la región. No es abrirse porque sí, es abrirse para generar nuevas condiciones de productividad, para que las industrias nacionales, para que la explotación de los recursos naturales también beneficien a nuestra población. No quisiera que nos pase con el litio lo que nos pasó en alguna medida con la soja, que terminamos exportando a granel y no hemos logrado darle mayor valor agregado a ese producto que nos da tantos recursos en general. Pero me parece que tenemos todavía que trabajar más en la capacidad de agregar valor a la producción nacional. Si no generas más trabajo, las exportaciones sirven una parte. Me parece que la gran política exterior, no solo de la Argentina, sino de la región, tiene que ser una política apuntada a la generación de valor agregado, creación de puestos de trabajo, no solamente exportar y cobrar impuestos a las empresas, porque la riqueza no está en esos impuestos, la riqueza está en la generación de ese valor que tiene trabajo argentino, que tiene capacidad de crear genuinamente oportunidades para nuestros jóvenes y que no quieran irse como está pasando hoy. Gustavo, vamos a hacer nuestro último corte y continuamos. Adelante, señor director. Gustavo, realmente muy interesante todo lo que estábamos charlando, Mercosur, UNASUR, CELAC, pero aparecen algunas cosas que me gustaría tu opinión, ¿no? Uruguay de repente empieza a señalar como algunas dispersiones o como algunos contactos individuales hacia otros países. Brasil en alguna medida también, porque Brasil, a partir de Lula, digamos, recorriendo el mundo, toma algunas medidas relacionadas con China, con Rusia, que por ahí no le gusta tanto a Estados Unidos, que eventualmente a la Argentina no sé si les conviene o no les conviene. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, son casos distintos, ¿no? Vamos, si querés, caso por caso. En el caso de Uruguay, ha habido unas declaraciones del gobierno uruguayo respecto de su interés por iniciar negociaciones individuales con China y con algunos otros jugadores internacionales. Nosotros tenemos una posición muy clara en la Cancillería Argentina, que es que básicamente el Mercosur establece que tenemos que negociar juntos. Es una obligación a la cual los propios estados que integran ese Mercosur se sometieron, y para violar esa obligación tenés que salirte. Bueno, puedes ser soltero y casado dependiendo de la hora del día que te interese. ¿Sos soltero todo el día o sos casado todo el día? Entonces, en lo que hemos estado conversando con nuestros colegas y hermanos de Uruguay, con Brasil y también con Paraguay, es que la negociación con actores externos se hace juntos, se hace desde el Mercosur. Después cada uno puede tener sus intereses nacionales y me parece muy lícito, muy razonable que Uruguay o cualquier otro país defienda sus propios intereses. Pero bueno, existen mecanismos, hay velocidades, hay cláusulas que se pueden establecer. Lo que no se puede hacer es saltarse de la negociación, arreglar por su cuenta y después querer pertenecer al mismo club del cual te fuiste porque no querías pagar la cuota, por decirlo de alguna manera. Muy ambivalente. Entonces, eso respecto al Mercosur. El Mercosur es un esquema de negociación conjunta, se negocia todo junto. Con Europa es Mercosur, Unión Europea. No es suelto Argentina, suelto Brasil. Y el desafío es que tenemos que ponernos de acuerdo primero entre nosotros y luego entonces ponernos de acuerdo con los demás. Después están las declaraciones también de Brasil, que ha hecho muy protagónico el papel de este país, que es un país muy importante, como todos sabemos.
a nivel global. Brasil es un jugador de peso global y me parece que hay que entenderlo por ahí. Su participación en los BRICS, la presidencia del BRIC hoy está en manos de Brasil, en la persona de Tu deseo de la Argentina participando del BRICS, ¿no? Sí, nosotros hemos expresado nuestro interés y nos han dado señales de mucho interés por parte de BRICS también. Estamos trabajando en eso. Creemos que una instancia de participación en la BRICS no elimina otras instancias que también tenemos activas. Se sigue sumando a esta tendencia de participar en el mundo. Por eso criticaba tan fuertemente al principio de esta conversación la idea de la Argentina aislada. Fíjate qué aislada que estamos hablando con todos al mismo tiempo. Nos dicen que estamos entre medio de la disputa entre China y Estados Unidos. ¿Cómo puede compatibilizarse eso si al mismo tiempo estás aislado del mundo? Si estás aislado del mundo, no estás en la disputa global. Bueno, me parece que hay un poco de exageración de parte de aquellos que acusan a la Argentina o al gobierno de haber aislado a la Argentina. Lo que hay es un juego de intereses, como siempre. Nosotros tenemos que siempre poner en el centro de la escena el interés nacional. Nuestro interés es lo que nos mueve en la política exterior. Buscamos lo mejor para la Argentina, buscamos lo mejor para nuestra gente, buscamos lo mejor para nuestras empresas, buscamos lo mejor para nuestros trabajadores. Ese interés nacional está rodeado de valores que son esenciales, la democracia, los derechos humanos, lo que pretendemos que la Argentina aporte al mundo. Pero los intereses son nacionales. Hoy esos intereses nacionales se defienden mejor con el Mercosur de manera conjunta, con la UNASUR a modo sudamericano y con toda la CELAC a nivel de la región. Esa es nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir trabajando con mucha fuerza en esta planificación, porque además hay una decisión política muy fuerte del gobierno de seguir adelante con esa idea. ¿Y el rol de Brasil, que había quedado pendiente en su relación de Lula recorriendo el mundo? Bueno, Lula ha hecho algunas señales que fueron interpretadas en algunos medios de comunicación en términos polémicos respecto a Estados Unidos. Yo creo que en realidad Brasil tiene la capacidad del juego global. Quizás esa sea la gran diferencia entre Brasil y el resto de América Latina. Es un país que tiene peso propio. Todos sabemos que hay una intención, un interés de hace muchos años de Brasil, incluso de ocupar una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por su peso de población, Producto Bruto Interno. Es un país que tiene con qué dar esa discusión, y creo que pasa por ahí, ¿no? Esta vocación, si vos querés, global que tienen los brasileños, acompañados de una potencia económica de tamaño realmente importante para nuestra región, y hay que seguir observando cómo funciona. Nosotros tenemos en Brasil nuestro mejor socio. Nosotros vemos en Brasil nuestro socio natural, nuestro vecino, nuestro aliado estratégico. Vamos a seguir trabajando con Brasil porque tenemos una frontera y tenemos industrias de un lado y del otro que se complementan. Tenemos una vocación por la democracia, tenemos una vocación por una sociedad más justa. La verdad que la llegada de Lula nos ha ayudado mucho. Fue muy difícil hacerlo durante el gobierno de Bolsonaro, muy difícil. No nos poníamos de acuerdo con la facilidad que nos ponemos de acuerdo ahora, y esperemos que pronto tengamos incluso alguna novedad respecto de la participación de Brasil en esta obra tan importante que es el gasoducto, que va incluso a llevar el gas para el sur de Brasil. Gustavo, realmente muy amable. Siempre es muy interesante charlar y conversar contigo, porque podemos analizar cosas que no son del común denominador de la gente que nos mira y que realmente lo ve con mucha atención, porque nos interesa saber cómo está la Argentina en el mundo. Vos lo has aclarado muy bien, y qué pasa en este contexto de esta América Latina que para mí es fantástica y que a veces se la desmerece indebidamente. Claro. Realmente es así. Insisto con esta última idea para repetir la inicial, porque creo que es la más importante. No estamos aislados, estamos conectados, estamos trabajando, pero estamos trabajando para defender el interés nacional. A veces eso enoja a algunos. Algunos quisieran que sea más fácil meterse con la Argentina, exponer a la Argentina a una apertura excesiva. Nosotros no estamos cerrados, todo lo contrario, estamos abiertos, pero estamos abiertos para favorecer a nuestra gente, a nuestros trabajadores, a nuestros empresarios, en definitiva, al pueblo argentino. Gustavo, muchísimas gracias, muy amable. Y a todos nuestros oyentes, los esperamos el viernes que viene.